una es más grande que la otra, en este caso tenemos una razón que se llama aritmética entre A y B, la cual está dada por la variación A menos B. Y la otra forma de comparar que tenemos en matemática es cuántas veces está contenida una en otra. En este caso tenemos una razón geométrica entre A y B, la cual está dada por A dividido por B. Se lee A es a B, donde A lo llamamos antecedente, B lo llamamos consecuente, A, B reales, B distinto de cero. El resultado de esa división la llamamos valor de la razón, es decir, el cociente. No se olviden que el cociente, estamos en reales, ya no son enteros. Es el resultado de la división, lo llamamos cociente. La razón geométrica es lo que ustedes llaman razón. Por lo tanto, cuando hablemos de razón a partir de ahora, vamos a hablar de razón geométrica. Es la comparación cuántas veces está contenido uno en otro. Al numerador, al que está arriba, lo llamamos antecedente, al que está abajo lo llamamos consecuente, ambos reales, el consecuente distinto de cero. Ejemplo, dense cuenta, en la carrera de ingeniería de cierta universidad hay 51 mujeres y 19 hombres. Me preguntan cuánto es la razón entre hombres y mujeres de esa carrera. Entonces, dense cuenta, por favor, lo voy a mirar en la pizarra, que me están dando antecedente 51, consecuente 119. Pero eso no aparece como respuesta. Por lo tanto, más que dividir, voy a tener que simplificar. Y para eso siempre, acuérdense, factorizar. 51. 5 más 1 es 6. Entonces, el 51 es divisible por 6, múltiplo de 6. Divido 51 por 6. Perdón, por 3, disculpen. 51 lo digo por 3 porque 5 más 1, 6, múltiplo de 3. ¿Cuántas veces está contenido el 3 en el 5? 1. 3 por 1, 3. A 5, 2, 1. 7, 17. Es decir, el 51 es 3 por 17. Entonces, ¿qué debo hacer? Descomponer el 19, el 119. Acuérdense las reglas de la divisibilidad, especialmente de los factores primos. Es par, no es divisible por 2. La suma de sus dígitos es múltiplo de 3, no es divisible por 3. ¿Termina en 0 o 5? No es divisible por 5. ¿Es divisible por 7, sí o no? Entonces, para ver la regla de la divisibilidad por 7, ¿qué hacíamos? Tomábamos el dígito de la unidad, lo amplificaba por 2. El número así resultante se lo restaba ¿de qué? Del número formado por el resto de los dígitos. Entonces, 11, 18 menos 11, 7. El 7 es múltiplo de 7, sí. Ese número es divisible por 7. Entonces divido por 7. Me cabe una vez. 1 por 7, 7. 7 a 11, 4. Bajo el 9. 7, ¿cuántas veces cabe en el 49? 7, exacto. Entonces, esto era 7 por 17. Simplifico, la razón no es 7, 3 es a 7. ¿Eso qué me está indicando? 3 mujeres por cada 7 hombres. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden, por favor, que una de las formas de dividir es factorizar.
Entonces necesitaba conseguir en forma más simplificada 51 es a 19. Por cada 3 mujeres hay 7 hombres. ¿Entienden lo que estoy mirando entonces? ¿Entienden cómo lo pasé de esa cifra a esa? Ahora, cuando yo tengo una razón, ella tiene asociado un cociente, que es el valor de la razón, que es el resultado de la división. Al cociente lo llamamos valor de la razón. Entonces dense cuenta, 3 es a 4 es la razón, 3 es el antecedente, 4 el consecuente y el valor de la razón es 0,75. No se olviden que toda razón tiene asociado un cociente porque es una división, es el resultado de la división y a eso lo llamamos ¿qué? Valor de la razón. La razón cumple con todas las propiedades de los números racionales extendida a qué? A los reales. Absolutamente con todas, con la única diferencia que ya el antecedente y el consecuente no tienen por qué ser enteros. Si yo tengo una razón, siempre debo observar lo siguiente: si el antecedente y el consecuente obedecen al mismo fenómeno o no. En caso que pertenezcan al mismo fenómeno, debo equiparar las unidades y simplificarlas. Es decir, si yo tengo la misma unidad, la unidad no va a jugar rol y el valor de la razón no va a estar en dependencia de las unidades, porque va a ser el mismo indistintamente de qué unidades lo mire. Ejemplo, para que entiendan la idea, dense cuenta, A y B obedecen al fenómeno distancia. Un fenómeno tiene asociado alguna unidad. La distancia pueden ser metros, kilómetros, yardas, centímetros, pies. O sea, no hay una sola medida. Existen múltiples medidas. Entonces, si me dan A es a 200 metros, como B es a 500, a un kilómetro, perdón, ¿qué debo hacer? Equiparar las unidades de medida para poder mirar la razón. Yo no puedo mirar metros con kilómetros. Estoy obligado a escribir los kilómetros en metros o los metros en kilómetros. Es decir, 200 metros no corresponde a 0,2 kilómetros. Un kilómetro no corresponde a 1000 metros. Entonces la razón que me están dando A es a B. 200 es a 1, metros es a kilómetros. Como obedecen al mismo fenómeno que es distancia, debo equiparar las unidades. En la primera parte arriba estoy pasando 1 kilómetro a 1000 metros. Entonces, ¿qué tengo? 200 es a 1000, como metros es a metros. Como la unidad es la misma, no juega rol, se simplifica. Y simplifico 200 es a 1000, me queda 1 es a 5. Esa es la razón, 1 es a 5. Por un metro, en el otro caso tengo 5 metros. Eso no me indica que el valor es 0,2. Ahora abajo, en vez de metros, lo voy a pasar a kilómetros, da lo mismo a qué unidad lo pase. 200 metros es 0,2 kilómetros. Entonces dense cuenta, simplifico los kilómetros y me queda 0,2 es a 1, es la razón. No se olviden que la razón no son enteros, son reales. Antecedente es un real, consecuente un real distinto de cero. Entonces dense cuenta que el valor es el mismo indistintamente de en qué unidad esté dado. En cambio, si A y B obedece a distintos fenómenos, entonces el valor de la razón va a estar en dependencia de la unidad que esté dado. Si cambian las unidades, cambia el valor, siendo el mismo fenómeno a estudiar. Y en este caso hay que tomar en cuenta las unidades. Es decir, me dan A, distancia, B, tiempo. La rapidez, distancia en razón con tiempo. El
la distancia está dado en metros, el tiempo está dado en minutos. Lo paso ahora. 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces, si yo miro A es a B, 20 metros es a 15 minutos. Eso no es 4 es a 3 metros es a minutos. 4 partido por 3 me queda 1,3 periódico metros por minuto. En cambio, si escribo los minutos en relación a las horas, tendría que 20 metros es a un cuarto de hora. Separo 20 es un cuarto, el antecedente es 20, el consecuente un cuarto, que metros por hora. Y eso no me queda. Simplifiquen, dividan. El valor no es 80, pero que metros por hora. Y estos obedecen a lo mismo, por lo tanto estos son equivalentes, pero dense cuenta que el valor cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron la razón de las unidades. Metros es ahora, es una cosa, y otra cosa es metros por minuto. ¿Entienden lo que estoy diciendo entonces, por favor? Siempre que les den una razón y obedezcan a un fenómeno, fíjense si el antecedente y el consecuente obedecen al mismo fenómeno o a distinto fenómeno. Si obedecen al mismo fenómeno, equiparen las unidades y simplifiquen. Y el valor no va a depender de la unidad, siempre va a ser el mismo. En cambio, si son de distinto fenómeno, los valores van a estar en dependencia de qué? De las unidades. Distintas unidades me da distintos valores, siendo el mismo fenómeno. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos razones. Tengo A es a B como C es a D. A es a B como C es a D. Y eso lo escribimos como A partido por B es igual a C partido por B. Donde A antecedente, B consecuente, C antecedente, D consecuente. Si yo lo escribo de esta forma, dense cuenta, por favor, que inmediatamente extremos serían A, D, medios, B, C. Extremos, medios. Teorema fundamental. ¿Cómo saber cuándo estoy con una proporción? A es a B como C es a D. Solamente, acuérdense que eso viene de los racionales. ¿Cuándo dos fracciones eran equivalentes? Cuando al multiplicar cruzado me daba la igualdad. Entonces, A por D debe ser igual a ¿qué? D por C. Si se cumple esa igualdad, A, C, antecedentes, B, D, consecuentes, si B, D son consecuentes distintos de C. Entonces se tiene que cumplir la igualdad. Ejemplo, me preguntan si esto es una proporción o no. Si esto es una proporción o no. ¿Cómo lo miro entonces? 20 por 18, 360. 15 por 24, 360. Sí es una proporción. 20 por 24, 480. 16 por 40, 640. Como esto no es el mismo valor, esto no es una proporción. Ahora, si me dan una proporción en los cuales desconozco los antecedentes, conozco los consecuentes, no se olviden, por favor, que en álgebra las últimas letras del alfabeto se utilizan para incógnitas, las primeras letras del alfabeto para valores conocidos. Es cierto, desconozco el A y el B, pero son conocidos, no precisados, pero conocidos. No se olviden que los consecuentes no pueden anularse. Entonces, si me fijo bien, X partido por A es un valor conocido, pero es un valor desconocido porque desconozco el X. Y partido por B es un valor desconocido porque desconozco el Y, pero no es el mismo valor. Por lo tanto, ¿qué hago? Esto lo parametrizo, es decir, X partido por A es T,
y partido por b es t. Y de acá consigo que x es a por t, y es b por t. Y esto es lo que se llama una parametrización. Y eso se cumple para todo t en los reales. Voy a mirar un ejemplo en la pizarra. Es decir, si me dan x es a 3 como y es a 4, como el x, el y son desconocido, 3, 4 son constantes, ¿qué hago? Este valor debe ser igual a este, desconocido, pero el mismo. Entonces lo llamo t. Dense cuenta, doy valores distintos a x, me da valores distintos en t. Dado valores distintos a x, preciso valores distintos de y. Si doy valores distintos a t, voy a conseguir x e y los valores. Entonces, ¿qué tengo? X partido por 3 es t, y partido por 4 es t. De acá consigo que x es 3t, y es 4t. Y esto es lo que se llama una parametrización. En el momento en que preciso el t, pasa a ser una constante. Si lo llego a precisar un valor concreto. Si no, sigue siendo parámetro. Eso es un parámetro de proporción. Es una parametrización. T es un parámetro. Ahora, si yo desconozco el antecedente y el consecuente, y conozco antecedente A y consecuente B, dense cuenta que en este caso A partido por B es una constante porque es un valor conocido. Es decir, en este caso tengo una constante de proporcionalidad. X partido por Y es K. X es K por Y. Es decir, si yo tengo ahora, alcanzan a mirar bien la pizarra, ¿no? Sí, profe. X es a Y, como 3 es a 4. Esto es una constante, esto es K. ¿Vamos? Valor conocido, ¿no? Entonces X no es 3 cuartos Y, es decir, X es K por Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una constante, esto es un parámetro. Y fíjense bien de acá esto lo podía escribir X es a Y como 3 es a 4. ¿Sí o no? Y es exactamente lo mismo. Con la diferencia que acá el Y tiene que ser distinto de 0, acá podía ser igual a 0. Por lo tanto, esta parametrización también me sirve acá. X es 3t, Y es 4t. T distinto de 0, cualquier valor real t. ¿Estamos de acuerdo? Puedo actuar por parametrización o puedo actuar por constante. Cualquiera de las dos formas que lo haga es correcta. Ahora, me interesa cálculo de un término. Estoy mirando A es a B como C es a D. Si desconozco el D, inmediatamente, ¿qué tengo? C por B es A. Perdón, C por B partido por A es X. Si desconozco el C, X, ¿qué sería? A por D partido por B. Si desconozco el A, el X, ¿qué sería? B por C partido por D. Si desconozco X, ¿qué sería X? A por D partido por C. Estoy tomando A, B, C, D distintos de 0 en nada que ninguno de ellos se indetermine. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ahora, decimos que una proporción es continua si los medios son iguales o bien los extremos son iguales. Una proporción es discontinua si los medios no son iguales o bien los extremos no son iguales. Entonces voy a ver una proporción continua con medios iguales. Me interesa si desconozco el D. Desconozco eso.
Entonces dense cuenta, x, ¿qué sería? D cuadrado partido por a. Si desconozco el a, x, ¿qué sería? D cuadrado partido por d. Si desconozco el medio, que es el mismo, dense cuenta que en ese caso x cuadrado es a por d. Como son reales, para que esto tenga sentido, a y d igual signo. Y dense cuenta que al sacar raíz, acá aparece valor absoluto de la raíz de AD. Por lo tanto, realmente acá tengo que dos soluciones, no una, porque esto puede ser positivo o negativo. No se olviden que el A, el B, el C y el D está definido en los reales, los consecuentes distintos de cero. Los antecedentes, cualquier real, consecuente, cualquier real distinto de cero. Ahora, me interesa mirar algunas propiedades de equivalencia. Si yo intercambio los extremos, estos son equivalentes. Dense cuenta que eso es cierto. Son equivalentes, no iguales. Es decir, si yo tengo 3/4 es a 9/12, si yo intercambio los extremos, me quedaría 12/4 es a 12/4 es a 9/3. Si ustedes se dan cuenta, eso es 3/3, ¿no? Estos son equivalentes. Cambiaron los valores, pero se mantiene relación de equivalencia. O también podía que intercambiar los medios y mantengo relación de equivalencia. Es decir, dense cuenta, 3/9, 4/12. Dense cuenta, por favor, esto es 0,3 periódico, esto es 0,3 periódico. Perdón, a ver, sí, 0,3 periódico, 0,3 periódico. ¿Estamos de acuerdo? O también, ¿qué podía hacer? Invertir antecedentes y consecuentes y mantengo relación de equivalencia, es decir, 4/3, 12/9. En este caso sería 1,3 periódico el valor acá y acá. Está claro que es distinto de estos valores, pero siempre se mantiene relación de equivalencia. Ahora quiero ver una propiedad. Y esta propiedad se cumple solamente en serie de razones. Si no tengo una serie de razones, es falso. ¿Ya? Si yo sumo los antecedentes y sumo los consecuentes, estoy en la misma razón anterior. Esto lo voy a probar más adelante cuando vea serie de razones. Lo mismo, si al antecedente le quito el antecedente, a este consecuente le quito este consecuente, siempre voy a estar en la misma razón anterior. O bien, a este antecedente le sumo este consecuente, lo dejo en el antecedente, a este antecedente le sumo este consecuente, lo dejo en el antecedente, y esas son equivalentes. O bien, a este antecedente le quito este consecuente, a este antecedente le quito este consecuente, y lo dejo ¿dónde? En el antecedente, y estoy con relaciones de equivalencia. O también, al antecedente le sumo el consecuente, al antecedente lo sumo el consecuente y lo dejo ¿dónde? En el antecedente. Y claro. al antecedente le quito el consecuente, al antecedente le quito el consecuente y mantengo relaciones de equivalencia y lo dejo en el consecuente. Es decir, con esas propiedades, esas ya las voy a probar más adelante, cuando vea serie de razones. Dense cuenta, por favor, entonces, ¿qué estoy diciendo? X es a y como 5 es a 7. Y me piden x más y partido por x menos y, ¿a qué es igual? Vamos. Tengo dos opciones para hacerlo. Una es utilizando esas propiedades que están en la pantalla y la otra es parametrizando. Es decir, de acá, x es 5t
y es 7t. Y con este parámetro vengo acá y acá. Me queda que 5t más 7t partido por 5t menos 7t. 5t más 7t, 12t, 5t menos 7t menos 2t. Simplifico t, simplifico eso, me queda menos 6. ¿Estamos? Ahora lo voy a ver de la otra manera. Voy a borrar esto. ¿Qué dije? La otra manera de mirarlo. Sumo antecedentes, lo dejo en el antecedente. Antecedente menos consecuente, lo dejo ¿dónde? En el consecuente. Y es exactamente lo mismo. Me queda 12 partido por menos 2, menos 6. ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Esas propiedades ojalá las dominen todos. ¿Estamos de acuerdo? Esta pregunta ha aparecido. Yo les recomiendo, en aras que no se mareen con esto, que lo vean parametrizado, que es como lo miré inicialmente. X es 5t, Y es 7t, lo reemplazan ahí, ahí y ahí, el t se simplifica y llegan a lo mismo. Son las dos formas de mirar. Ahora voy a mirar cuando me dan dos proporciones, X es a A, como Y es a B, X es a C, como Z es a D. Si me fijo bien, el X se repite y me piden la razón entre Y y Z. Entonces, ¿qué hago? Como X es a A, X es a C, ¿puede ser al mismo tiempo X a 2 y X a 5? No. Entonces, ¿qué hacemos? Equiparamos esos antecedentes. Y para igualarlos, ¿qué hago? Esto lo amplifico por C y esto lo amplifico por A. Entonces, ahí amplifiqué. Entonces, ¿qué miro? X es a A por C como Y es a B por C. Y por otro lado, X es a A por C como Y es a D por A. Entonces no tenemos eso y lo que me están pidiendo es eso, ¿no? De ahí lo saco. Y es a B por C como Z es a D por A. Y ahí lo tengo. Ejemplo. Ahora estoy para X es a Y como 3 es a 4. X es a Z como, por decir una tontera, 5 es a 7. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tengo acá? Lo puedo ver de la siguiente manera. X es a 3 como Y es a 4. X es a 5 como Z es a 7. ¿Puede ser al mismo tiempo X es a 3 y X es a 5? No. Tengo que afinar el instrumento. Esto se llama afinación de instrumentos. Es lo mismo que ustedes hacen cuando afinan una guitarra. No sé tocar guitarra. Toman el La como, por decir algo, como patrón, o el Sol, o el Do, o el Si, o el Mi, cualquier nota, y lo equiparan respecto de esa nota. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a equiparar esto, 3, 5. Amplifico esto por 5, me queda 3 por 5, 4 por 5, 15 es a 20. Amplifico esto por 3, 5 por 3, 7 por 3, 15 es a 21. Entonces, ¿qué miro? X es a 15 como Y es a 20. Miro acá que X es a 15 como Y es a 21. ¿Y qué miro ahora? Esto lo miro de la siguiente forma. X es a 15 como Y es a 20 como Z, esto era Z, como Z es a 21. Y de ahí no consigo precisamente
y esa z como 20, esa 21. ¿Entienden cómo lo miré, no? Si les dan dos proporciones y se repite una variable, una desconocida se repite y me piden la razón entre las otras dos variables, esa es una forma de mirar. La pizarra se ve bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Voy a mirar serie de razones. Una serie de razones es una igualdad entre varias razones, por lo tanto, una proporción también es una serie de razones. ¿Qué tengo acá? X es a A, como Y es a B, como Z es a C, como U es a D, como V es a E. ¿Y eso es equivalente a qué? X es a A, Y es a Z, es a U, es a V, como A, es a B, es a C, es a D, es a E. Y eso lo escribimos de esa forma. Pero por favor, esas no son divisiones consecutivas. Eso es una serie de razón. Cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Una cosa es una serie de divisiones consecutivas y otra cosa es una serie de razón. Por desgracia, se escriben parecidos uno con otro. Por lo tanto, tienen que tener cuidado. Eso no es división consecutiva. Entonces voy a mirar esto. Y voy a ver el teorema fundamental. Y con esto, perdón, primero voy a ver la penalización y después voy a ver el teorema fundamental. Con el teorema fundamental pruebo lo que acabo de ver en delante, que dije que lo iba a ver más adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? X, Y, Z, U y V, variables desconocidas. A, B, C, D, conocidos. Aún más, al ser consecuentes, tienen que ser reales distintos de ser, constantes. Entonces T es un parámetro. ¿Por qué? Porque este valor es el mismo que este, es el mismo que ese, es el mismo que ese, es el mismo que ese, y todo desconocido, ¿no? Por lo tanto lo llamo T. Entonces, ¿qué tengo? X partido por A es T, Y partido por B es T, Z partido por C es T, U partido por D es T, V partido por E es T. Y de acá precisamente consigo la parametrización. X es A por T, Y es B por T, Z es C por T, U es D por T, V es E por T. Y ahí está precisamente la parametrización. Ejemplo. Lo miro a través de ese ejemplo. Me dan 3 hermanos. Están en las razones 2, es a 3, es a 5. La suma de ellos es 40 años. Entonces, al primer hermano lo voy a llamar A, al segundo B, al tercero C. Entonces, ¿qué me dan? A es a 2, B es a 3, C es a 5. A esto lo llamo K parámetro, no es una constante. Es una constante en el momento en que la preciso. Momentáneamente es un parámetro. Entonces, ¿qué tengo? A partido por 2 es K. El A no es 2 por K, lo sustituyo ahí. B partido por 3 es K. El B no es 3K, lo sustituyo ahí. C partido por 5 es K. C es 5K, lo sustituyo ahí. Y de esa forma, A más B más C, la suma de su edad es 40, entonces 10K es 40, K es 4. Y con este K vengo precisamente acá. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. 5 por 4, 20. Precisé las edades. Ahí, en el momento en que preciso, eso ya deja de ser un parámetro y pasa a ser una constante. ¿Entienden el ejemplo que estoy viendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Esa es una Sí, forma de, esa es una forma fácil, a veces larga, pero fácil de hacerlo. La otra es utilizando este teorema. Si me dan una serie de razón o proporciones y yo armo una combinación lineal con los antecedentes y armo la misma combinación lineal con los consecuentes, por obligación, esa razón entre esas combinaciones lineales, la misma,
la misma. Lo único que cambia, consecuente, antecedente. Antecedente, consecuente, antecedente, consecuente, antecedente, consecuente. Es la misma combinación lineal en el numerador y en el denominador. Siempre mantengo la razón anterior. Antes de mirar el ejemplo, voy a demostrar eso. ¿Estamos? Entonces dense cuenta que mire acá. Este valor es el mismo, lo parametrizo t. Entonces x partido por a es t, x es a por t. Y partido por b es t, y es b por t. Z partido por c es t, z es ct. Y vengo con esta información, la sustituyo ahí. Ahí. Entonces, ¿qué consigo? M por AT más N por BT más N por CT. Factorizo acá por T y lo saco fuera ahí. Y dense cuenta, esa combinación lineal no es exactamente lo mismo que eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplifico, si eso es distinto de 0 y me queda T. Y eso no era T. Por lo tanto, esto es igual a eso, ¿no? Entonces se cumple eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy probando? Demostrando que eso es correcto. Ahora, el ejemplo, el mismo anterior. Las edades de 3 hermanos están en la razón 2, esa 3, esa 5. La suma de ellos es 40. Entonces dense cuenta. A es a 2, B es a 3, C es a 5. Armo la misma combinación lineal. A más B más C, con los antecedentes y con los consecuentes. 2 más 3 más 5. Y esa razón es la misma que anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dense cuenta, A más B más C es 40. 2 más 3 más 5 es 10. 40 partido por 10 es 4. De ahí viene que AC partido por 5 es 4. Voy a partir por acá. A partido por 2 es 4. Ah, ya El A es entendí, 8. weón. B partido por 3 es 4. El B es 2. C partido por 5 es 4. El C es 20. ¿Entienden cómo lo miré ahora? ¿Sí? Sí, ahora está más claro. Escúchenme, y esta propiedad, con esta propiedad se demuestra precisamente las propiedades que vi en proporción. Con esta propiedad se demuestra lo otro. Entonces, voy a mirar otra propiedad. Si yo tengo una serie de razones y yo amplifico los consecuentes por un n, mantengo relación de equivalencia. Es decir, x es a A, como y es a B, como z es a C, es equivalente a mirar x es a NA, como y es a NB, como z es a NC. ¿Qué estoy diciendo con eso? X es a 0,2, como y es a 0,3, como z es a 0,5. Esto es equivalente a que puedo amplificar esto por 10 y manejar como enteros y no decimales. Es decir, esto es equivalente a que x es a 2, como y es a 3, como z es a 5. Esos son equivalentes y los puedo amplificar ya sea los antecedentes y los consecuentes por un mismo valor. Y no altero los valores de la proporción. Es decir, no altero x, y o z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Ahora, hasta acá quiero llegar hoy día. La clase que viene me meto con proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, porcentaje. Y la clase del lunes cierro con interés simple, interés compuesto. Y esta materia la voy a ver en 3 clases. Entonces, por favor, vamos trabajando, vamos resolviendo la guía. Necesito que los que no han cerrado el material 3, primero cierren, por favor, el material 3. El viernes voy a preguntar acerca del material 3.
antes de seguir con materia.